Amigas, amigos de Ultimátum MX, iniciamos una mesa de análisis con Juan Carlos Calimayor, Gilberto Zavala y Alejandro Moguel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto será a propósito de lo que ocurrió esta mañana en Tuxtla Gutiérrez, en el cuartel militar de la séptima región militar, donde boicotearon pues la mañanera que habría de conceder el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dio sin su presencia, pues estuvo por 2 horas y 5 minutos retenido a bordo de su camioneta por los maestros de la coordinadora que ya conocemos. Y pues el propósito de platicar con Juan Carlos, con Gilberto y Alejandro es hacer un análisis de lo que pudimos ver, que todos los mexicanos, pues a propósito de la mañanera, pues ya tuvimos conocimiento. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, buen día. Fue nota nacional prácticamente este evento, ¿no? Por supuesto. Gilberto Zavala, ¿cómo estás, amigo? Bien, mi estimado Ahmed. Creo que lo sucedido debe de verse con toda la amplitud, la serenidad, pero además con mucha inteligencia para que podamos cambiar las cosas que no nos gustan y poder hacer un replanteamiento justo en la perspectiva del inicio del ciclo escolar 2021-2022. Alejandro Moguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos, un gusto saludarte. Mi estimado maestro Gilberto Zavala, muy buenas tardes. Bueno, pues me resulta ineludible decir que estuve en la sede del cuartel militar y bueno, pues lo que ocurrió sí generó, lo que decía el maestro Gil Zavala, mucha inquietud, sobre todo de los medios de comunicación, los representantes, los comunicadores nacionales que de pronto dicen, ¿cómo no ha entrado? ¿No está? ¿Y qué pasó? Y pues Ultimátum estaba transmitiendo en vivo, y ahí está, aún fuera, no logra accesar. Y pues esto ocurre, y quisiera retomar el libro que va a presentar la próxima semana el presidente López Obrador, A la mitad del camino, pues todavía sigue planteando de que pues no va a ser rehén, pues ya es rehén, y pues yo creo que salvo lo que nos puedan opinar, está fallando la política. Hay las mesas de negociación, están los acuerdos, hay avances. Pues quisiera retomar que, al juicio de ustedes, ¿qué debe pasar después de este incidente muy grave con la investidura del presidente? Yo recuerdo que Juan Sabines Guerrero cesó a un coordinador de logística porque no sonó la campana cuando iba a dar el grito de la independencia. Quiero decirles, a reserva de que ya aborden el tema, por favor, desde ayer a las 4 de la tarde, cuando hubo una marcha de los normalistas de Matumaxá, se conoció de esta estrategia que iba a ser la gente de boicotear el evento de la mañanera. Juan Carlos, por favor, pues, ojalá nos compartas su opinión. No se oye. Perdón. Yo creo que es muy importante la opinión del maestro Zavala para contextualizar un poco la parte sustantiva que tiene que ver con las demandas del magisterio y con añejas y actuales, ¿no? Esto es por una parte. Y por la otra, como bien señalas, primero felicitar a Ultimátum, que hizo y preparó una amplia cobertura para toda la gira presidencial. Y bueno, pues eso nos permitió saber en vivo pues lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que retienen al presidente. Esta idea de moverse por vía terrestre, pues genera este tipo de problemas. Y también la idea de desaparecer como funcionaba antes el Estado Mayor Presidencial, porque toda esta operación política que giraba en torno a las giras presidenciales precisamente evitaban todo este tipo de acontecimientos. El presidente, consciente de eso, ha decidido por varias razones utilizar este método de desplazarse por tierra, a sabiendas de que, por ejemplo, pueden haber bloqueos, y por lo dicho por él,
pues no se apuesta a reprimirlos, pero también estaba un poco enojado, lo escuché decir que tampoco va a ser rehén de nadie, y literalmente pues lo tenía secuestrado, es decir, parcialmente pues imposibilitado de llegar a la mañanera, y la mañanera pues es un acto, es un ritual casi sagrado para este gobierno, de ahí que sea una nota nacional, que bueno, 3 días se va a olvidar el incidente, pero el hecho es que no deja de ser un evento noticioso. Llama la atención que, como bien señalaba Samet, pues era previsible esto. Uno piensa que habrá operación política, se hablará con los líderes para que les digas antemano, pues que viene el presidente y que quieres que todo eso se desarrolle en paz y con institucionalidad. Y seguramente pues la presidencia hubiera mandado a alguien a hablar con los maestros, a decirles, ¿sabe qué? Los va a recibir en algún momento de su agenda, a los líderes, qué sé yo. Algo falló ahí, y te decía que cuando antes lo hacía el Estado Mayor, Gobernación, y el Estado en cuestión coadyuvaba, esto no sucedía. Entonces desaparece el Estado Mayor, por una parte, te mueves por vía terrestre, por ejemplo, ahora que va a venir para San Cristóbal o ya viene, y luego para Comitán, y luego para Palenque, pues se va a topar con la realidad que nos tomamos. Por otro lado, qué bueno que lo vean todos los chiapanecos, que son los bloqueos recurrentes por cualquier pretexto. Entonces, yo esta primera parte la dejaría como mi análisis hasta ahí, ¿no? Sí, bueno, ya está en San Cristóbal de las Casas el presidente Andrés Manuel, está encabezando la reunión de la reconstrucción después del terremoto, pero el acceso para llegar otra vez al cuartel militar ya está bloqueado, ya están haciendo ahí quema de llantas, tienen trailers atravesados, entonces sí es complicado el día, se le echó a perder la gira del presidente Andrés Manuel. Maestro Zavala, tú conoces muy bien, conoces las entrañas, las tripas, por decirlo así, del movimiento magisterial. Esto sería previsible. ¿O hay una agenda dentro del magisterio, según tu opinión, para provocar esto, que por supuesto descompone una gira del presidente? Sí, a mí, mira, me parece, Ahmed, estimados Alejandro, Juan Carlos y quienes hoy tenemos la oportunidad de escucharnos y de vernos a través de este medio magnífico Ultimátum, yo creo que decir que nadie esperaba lo que sucedió hoy en términos de capacidad de movilización política, movilización estratégica de la coordinadora, si nadie lo esperaba, si nadie lo previó, significa que no existe interlocución con los diferentes grupos que hoy se movilizaron. Está Mactumaxá, aspirantes a ingresar a las normales del Estado, aquellos que están afectados por la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, está la coordinadora, hay campesinos, o sea, la capacidad de movilización rebasaría si dijéramos que nadie estuvo enterado. Creo que sí estuvieron enterados, pero que la ausencia de la interlocución, eso que se llama diplomacia política, me parece que no existe. Yo escuché decir al gobernador hoy en las instalaciones de la 7ª Región Militar que el presidente de la República es un hombre demócrata, es un hombre que se ha propuesto pacificar a México, pero fundamentalmente que es un hombre que está dispuesto a resolver los problemas de México. Y al escucharlo, que me parece bien, pero se percibe de que es el presidente el que va a resolver todos los problemas de México. Y me parece que si fuera literalmente así, no va a poder hacerlo. Es decir, los problemas requieren de interlocuciones en todos los niveles, con todos los sectores. Chiapas, increíblemente, en esta agenda de actividad política que se observó desde las 6 de la mañana, desde antes de las 6 de la mañana, deja entrever de que la capacidad de movilización, de articulación de todos los sectores políticos hoy pasa por una línea en la que hay solidaridad, en la que en la que ellos sí traen comunicación interna, y me parece que eso deja ver
que ojalá no sea así, que tenemos un estado en el que se están dejando pasar las cosas, que pasen las cosas y que lo resuelva el gobierno federal. Creo que si fuera así, es riesgoso. Creo que hay que atender los asuntos, hay que operar, hay que hacer muchas cosas, hay que resolver. Y yo dije en mi primera participación que estamos a días, 3, 4 días de que inicie el ciclo escolar, el próximo lunes 30 de agosto, y la nota es que fue la coordinadora la que generó todo este relajo, la que sigue generando esa interrupción de las actividades del presidente, y creo que ha sido un día malo, creo yo, para el gobernador. Así es. Alejandro Moguel, en tu opinión como analista, compártenos qué conjeturas de todo lo que ha ocurrido hasta hoy y que sigue pasando, y según alguna información que ya tenemos, Tapachula ya se está preparando también para hacer lo propio. Claro que sí, estimado Ahmed. Yo veo mal la actuación de la CENTE porque todo tiene un límite, ¿verdad? Ya sabemos cómo se ha comportado, cómo desafía las instituciones, cómo se atreve a estar violentando la ley a cada rato, cómo si les detienen a algunos de sus simpatizantes o a algunos de los miembros de esa agrupación, luego se dicen víctimas de represión, luego si los detienen, los llevan a la cárcel, al ratito quieren que les exoneren de todos los delitos que presumiblemente han cometido. Entonces, de ese lado yo creo que hay un límite, y en este caso debieron haber tenido la libertad, como siempre la han tenido, de expresar su inconformidad frente a la comitiva del presidente López Obrador, frente a su camioneta, y después de haberse manifestado le debieron haber permitido que siguiera la circulación y la actividad que tenía el presidente, ¿verdad? Es cierto, no es la primera vez que la comitiva del presidente es interrumpida o es interceptada por algún grupo de manifestantes. Ya ha ocurrido en otras partes de la República Mexicana y en otros escenarios, pero sí es la primera vez que boicotean un evento, y vaya que fue un evento de la conferencia mañanera, que es a la que el presidente López Obrador no ha faltado ni siquiera por una gripa, solamente faltó cuando le dio COVID, totalmente justificado, ¿verdad? Pero eso habla de que a él le interesa mucho ese evento, esa actividad de todos los días, y que se lo hayan impedido al realizarla, pues eso tiene mucho significativo. Bueno, también mal por el presidente porque permite que le falten el respeto de esa manera y evidencia una falta de previsión de su equipo de logística. Desde luego, ¿verdad? Como ya lo han mencionado algunos de ustedes, debieron haberlo considerado con anticipación, y ya hay mecanismos que han funcionado desde siempre de interlocución, como decía el profesor Gilberto Zavala, que pudieran desactivar un día antes ese tipo de hechos para no dejar mal parado a la figura o mal parada la figura de presidencia de la República y el propio presidente, ¿verdad? Y otro punto que a mí me parece también importante de observar es que el presidente ya debe de dejar de decir que el pueblo lo quiere, que el pueblo lo protege, porque es una generalidad temeraria. ¿Cuál es el pueblo? Desde luego que hay un sector de la población que le tiene todavía mucho aprecio, que cree en él, que cree en lo que hace. Seguramente hay otro sector que no está de acuerdo, pero tampoco hace nada. Habrá otra parte de la población que está enojada, que está en contra de lo que hace y no se atreve a hacer este tipo de cosas, pero hay grupos radicales, y ahí está la constancia, está la evidencia, que sí se atreven a hacer algo más, ¿verdad? Y es muy grave por dos cosas. A mí me parece que es un asunto muy grave porque se va generando un escenario de fragilidad de la figura presidencial, y al rato cualquier otro grupo va a atrever a imponerse de esta manera, como lo hizo la CENTE, porque saben que no pasa nada, ¿verdad? También grave porque hay una falta de previsión, hay que reiterar en eso, de su equipo de logística, y deben corregirlo para que no se repita. Desde luego, como decía nuestro amigo Ahmed Samayoa,
y Juan Carlos Mayor, en el pasado, el Estado Mayor Presidencial, que sabíamos 3 días antes se anticipaba a los sitios que iba a visitar el presidente de la República para sopesar cómo estaba el escenario político, el escenario social, desactivar este tipo de cosas o en todo caso suspender los lugares que se tenían previstos para no arriesgar al presidente a que se enfrentara a este tipo de adversidades que definitivamente terminan en la crítica generalizada respecto de su comportamiento, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando ahorita en todos los medios de comunicación a nivel nacional que tienen noticiarios en radio y en televisión, están hablando del tema y lo están hablando en forma negativa respecto del equipo que rodea al presidente de la República y respecto del por qué no previeron esas circunstancias, ¿verdad? Así es. Juan Carlos, fíjate que dijo el presidente desde su camioneta que no sería, pues, que no se sometería a chantajes y que, pues, aun cuando estaba de rehén, ahora él en contraparte dijo, me declaro en rebeldía. ¿Qué opinión te merece esto, Juan Carlos? Hay que, primero, hoy amanece el presidente en la encuesta diaria que hace Mitofsky en el periódico El Economista, con casi rayando el 60% de aprobación. Yo creo que eso incide mucho, independientemente de los incidentes que pudieran surgir, en la certeza con la que el presidente se siente respaldado, ¿no? Es decir, su popularidad ha caído desde el inicio de su gobierno, pero también se ha levantado. Hace apenas un mes y medio andaba por el 54, ahora anda por casi el 60. Entonces, yo creo que parte de la fortaleza con la que él habla tiene que ver con que, además de sus propias mediciones y sus propios datos, se sabe respaldado, digamos, en un margen suficiente que le permite a él las certezas. El presidente es como si hubiera la novia. Se escucha muy cortado, Juan Carlos. Se escucha muy cortado. Me escucho eco. ¿Tú me oyes? ¿Me escuchas, Ahmed? ¿Me oyen? Ahí ya se... Yo te escucho muy cortado. A ver, debe ser... Decía que el presidente está en su ajo. A él, si hubiera boda, le gustaría ser la novia. Está en el foco de la opinión pública nacional y aunque no haya habido mañanera, él fue la nota, ¿no? Entonces, por otro lado es el tema que dice el maestro Zavala. La operación política, a mí me tocó lidiar mucho como funcionario, la hacía muy bien el Estado Mayor Presidencial. Es decir, el Estado Mayor Presidencial cercaba, garantizaba y preveía el acceso por seguridad del presidente para que no pasaran estas cosas. Y entonces, pues si llegaba una manifestación, había una valla, se podían manifestar, pero no interrumpían una gira presidencial. Eso es lo que ahora está fallando a falta de este organismo, que el presidente suprimió porque costaba muy caro y porque él se sentía, como dice Alejandro Moguel, arropado por el pueblo. Pero lo cierto es que no sucedería si tuviéramos esa operación política que le corresponde a la presidencia. Yo no culparía tanto al gobierno estatal, aunque pudo haber hecho lo suyo. Pero hay que ir a un precedente, Ahmed, hay una premisa. Acuérdate que el presidente les dijo el año pasado que él mismo los iba a atender y se fueron a México. Y ahí desactivaron al gobernador en su capacidad de diálogo, lo desarmó al gobernador diciendo que él iba a atender el tema magisterial. Y hay que explicarle a la opinión pública, a los que nos están siguiendo, que buena parte de los salarios pues son partidas presupuestales federales. Por eso esos reclamos no corresponden a resolverse con los ingresos que tiene el gobierno estatal, que ya están etiquetados y que absorben una parte de los gastos en materia educativa, pero no estos que tienen que ver con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, por eso el presidente les abrió a ellos la puerta para que hoy le estén reclamando. A mí sí me parece que hay que cuidar al presidente. A mí sí me parece que en casos de excepción el presidente debe utilizar
helicópteros, como sucedió en las inundaciones de Tabasco, ya se ha trepado en un helicóptero, para que una gira presidencial programada pues no sea interrumpida de esta manera. Y obviamente ya habrá tiempo con el maestro Zavala, con Alejandro, o quien tú consideres, mi querido Ahmed, de analizar las demandas del magisterio. Porque si bien es cierto hay rezagos y hay incumplimientos, también es una carta a Santa Claus muy difícil de cumplir. 3 de cada 10 pesos que ejerce Chiapas en presupuesto se le dan al magisterio, y con todo respeto, siempre que hacen exámenes de evaluación salimos en último lugar. Y aparte está el tema del reinicio de clases, que ese es otro tema que también ha generado una enorme polémica y una gran incertidumbre cuando virtualmente el próximo lunes iniciamos el periodo escolar y resulta que las escuelas fueron algunas hasta saqueadas, y no están en condiciones para recibir, lo cual me parece muy irresponsable que hayan permitido que las vandalizaran o que se robaran cosas. Pero bueno, ese es el tema magisterial que amerita un día, si tú le permites, un análisis sobre qué tan justas son algunas de las demandas y qué tan aspiracionales y poco realizables son otras. Muy bien, déjenme leerle los comentarios de nuestros seguidores. Carla Marín: se desploma el gremio magisterial. Teodoro Zavala: buenas tardes, saludos. Agustín Ramírez Corona: saludos, maestro Zavala, desde la región de los petroleros. Yoye dice: buenas tardes, saludos desde la costa. Trae rating ahí el maestro Zavala, saludos también para él. Bueno, Serrano: saludos, gracias por mantenernos informados. Los transportistas de la tercera edad de la ruta 1 y 2 de Tuxtla también estaban ahí. Sí, es cierto, había no solo maestros, también estuvieron presentes en el meeting convocado. Lo dice Helen Barras. Dice: excelente programa, saludos. Desde el tema de imagen pública, lo sucedido el día de hoy en Chiapas es lamentable y manda una mala señal de gobernabilidad, de comunicación y de cabildeo con estos grupos. El gobierno de Rutilio Escandón pues habla de que deja que resuelva el tema el presidente, porque el presidente lo pidió, lo dice hace un momento Juan Carlos Calimayor, y pues también dice: estoy acostumbrado a esto y aquí me quedaré. Esto es de todo el presidente. Es el momento del presidente, nos dice Cristo Moreno: aceptada opinión de la mesa. Mira, aquí quiero leer, hay muchos comentarios. Antonio Dorantes nos dice, y esto, con este comentario me gustaría dar tu participación, maestro Gil. El comentario del presidente: no caeré en chantajes, significa que ningún reclamo es legítimo y que los funcionarios están haciendo bien su trabajo. Maestro Zavala. Mira, yo más bien leería esa expresión como un distanciamiento formal que está marcando el presidente con la coordinadora. Es decir, el reclamo de la coordinadora es que el presidente vuelva a sentarse con ellos. Ya han pasado 2, 3 meses, no los recibe. Ellos han buscado una y otra manera de volver a estar en Palacio Nacional. Creo que van, no sé si 9, 12 o 18 veces que se van reuniendo en Palacio Nacional, en la que no se ha concretado ningún tipo de compromiso, en mi opinión, de parte de la coordinadora, porque es una carta, decía Juan Carlos, muy larga, política, con intereses, por supuesto, de la coordinadora, muy difícil de resolver. Acoto y tomo ese dato. Sin embargo, a mí me parece que refleja, por otro lado, un exceso de confianza, en tanto que el Estado, llámese federal o estatal, durante este tiempo que se lleva de la actual administración, han tenido, digamos, una actitud política tolerante o tolerable con la coordinadora, pero no es cordial. Mediáticamente se le ha pegado, se le ha distanciado, es hosco, pues, el trato, así se percibe. Y me parece que hay un exceso de confianza porque dijeron, en mi opinión, no tiene capacidad de movilizarse, ya está derrotada, está desarticulada, el dirigente Bámaca no da para más,
ya no tiene nada que hacer. Y yo digo que la bestia, aquella que mencionaba Hobbes en aquel libro de El Leviatán, creo que la bestia sigue viva, ahí está, no se le ha hecho más que el daño mediático, tiene la capacidad de organización y creo que es hora de repensar el tema del magisterio estatal en Chiapas. Hay que repensarlo, hay que verlo en otra perspectiva y hay que hacer muchas cosas. Yo aporto 2 datos. El inicio del ciclo escolar, en donde ellos ya sacaron un consenso nacional en el que no van. Y por otro lado, en el caso de la sección 7, en octubre se les vence estatutariamente el tiempo para que puedan relevar a la actual dirigencia que encabeza Pedro Gómez Mámaca, y han pedido un espacio de tiempo al Sindicato Nacional para que no emita la convocatoria. Este tiempo que han pedido, 5, 6, 7, 8 meses, 10 meses o el tiempo que sea, en términos de política al interior del magisterio, es un tiempo muy corto, muy limitado, y hay que operar, hay que hacer cosas. No basta lo mediático, no basta lo jurídico, no basta lo legal, hay que hacer política, y en ese tiempo creo que nos falta mucho. Muy bien, pues permítame ahora leerles Muriel Gómez. Escuche esto. Que Obrador cumpla con lo firmado por la CENTE, con la CENTE. No ha reinstalado la Mesa Nacional desde diciembre. Imagínate. De las 18 mesas que sostuvimos con él, nada ha puesto. Quienes nos manifestamos, nos dice, fuimos la CENTE, sección 7 y sección Bloque Democrático y el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas. Alejandro Muguel, pues estábamos comentando justamente hace un par de horas, pues que algo estaba fallando, pues por lo que nos dice, pues evidentemente su maestro Muriel Gómez, pues que desde diciembre, ¿a qué mes estamos? No ha habido ya más mesa nacional. Alejandro. Sí, muy bien. Sí, efectivamente, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Zavala, lo que ha dicho nuestro amigo Juan Carlos Canimayor, pero desde luego yo creo que hay que ya empezar a darle un trato distinto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sabemos historia, sabemos cuántos años tiene de haberse formado, cuántos años lleva comportándose de esa manera, pero eso lo hacía con un gobierno distinto, con un sistema de gobierno distinto al que tenemos ahora, y si las cosas están cambiando, agrego, en aquel entonces, pues sabíamos que en gran medida sus acciones radicales eran como una forma de chantaje para lograr muchas cosas que pedían a los gobiernos de los estados, a los que los ponían de rodilla para tratar de obtener sus beneficios, a veces un poco exagerados. Desde luego, lo que les corresponde, pues hay que dárselos como lo establece la Ley Federal del Trabajo, sus luchas sindicales, todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que de ahora en adelante se les debe plantear qué es lo que se les puede dar y que se los den, lo que en derecho les corresponda, y qué es lo que no se les puede dar, y también decírselos, y ahí sí poner un manotazo en la mesa, ¿no? ¿Para qué? Pues para que los chiapanecos no sigamos siendo rehenes de ellos. Desde luego que también habría que aclarar que no todos los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la CENTE, hemos visto, andan en esa tónica de radicalismo, porque hoy, lo platicábamos antes en el programa anterior, pues habían, no sé, 200 personas, al inicio estaban reportando los comunicadores que estaban ahí, después dicen que se juntó un poco más de personas, y aclarar, no solamente eran de la CENTE, ya lo dijo el maestro Zavala, lo dijo nuestro amigo Ahmed, que estuvo ahí presente, había de otros grupos inconformes, lo cual quiere decir que esta manifestación de hoy no solamente fue de la CENTE, parece ser que... Pero aquí es un grupo muy pequeño el que se atreve a hacer ese tipo de cosas
que nos dejan muy mal parados en el escenario nacional, nos provocan muchos problemas en el Estado. Ya nos han dicho, y a veces nos enoja, ¿no?, de que los atrasos que tenemos en algunos de los estados del sur, incluido Chiapas, ha sido por los constantes bloqueos, paros magisteriales en el pasado, bloqueos en las tiendas comerciales, ataques constantes a los vehículos de las empresas transnacionales, y a veces nos molesta, pero eso yo creo que ya debe terminar, en serio, bajo estos criterios que acabo de plantear. Desde luego, es mi punto de vista, los demás podrán tener alguna otra opinión, ¿verdad? Bien, pues efectivamente había pues, parte del magisterio o los líderes del magisterio, sector salud, educativo, nos están diciendo, transportistas y estudiantes. Escuchen esta opinión de José Mario Ramírez Vázquez. Dice, yo creo que es show. Se supone, show, que el gobierno sabe de qué movimientos se harán en una gira, en una reunión del presidente, y debería ser el responsable de que los eventos se realicen. Pues aquí da una opinión que pues ve que se hacen los acuerdos para este tipo de movimientos para que el presidente dé la idea de que atiende las demandas. Otro comentario. ¿Y por qué sí se bajó del auto para saludar a la mamá de un narcotraficante? ¿Y por qué no escuchó a los manifestantes hoy en Tuxtla? Comentarios de nuestros seguidores. Juan Carlos, hacemos una conclusión de esta mesa de análisis, por favor. Y maestro Zavala, Alejandro Moguel. Yo lo que creo es que la visita del presidente es una oportunidad para visibilizar, única para muchos, pues sus diferentes inconformidades. Y el derecho a la manifestación está garantizado por la Constitución. Yo, por ejemplo, de haber sabido, hubiera sacado mi pancarta aquí, como esta, por ejemplo. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas, urge reactivar la economía. Lo hago simbólicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, si se trata de manifestar, ¿no? Pero lo que voy es que es ineludible, que es inevitable que estados como Chiapas no aprovechen una gira presidencial. El tema es que lo debieron de haber previsto, que debieron de haber, como dice el maestro Gilberto Zavala, hacer buena diplomacia política, y el tema es de competencias, culpar al Estado cuando es un tema que, como bien dice Alejandro, se planteó analizar en mesas federales y no ha tenido respuesta en el seguimiento, pues ahí las consecuencias. De ahí yo insisto, es nota nacional, pero en 3 días habrá otra seguramente que superará esta. Muy bien, maestro Zavala. Mira, yo diría que esta visita del presidente de la República a Chiapas es también simbólica porque está visitando instalaciones militares. Él se está apoyado desde origen en la cuestión militar y creo que también le apoyan desde esa perspectiva la corona y el esfuerzo que está haciendo el presidente. Este sector le es leal y por supuesto creo que va a tener una consecuencia distinta. Y por el otro lado, yo espero y saludo con mucho gusto a las maestras y los maestros que están teniendo todo el ánimo y la mejor voluntad para que el día lunes puedan iniciar con sus escuelas abiertas y generar una nueva esperanza para las niñas y los niños de Chiapas. Muy bien, Alejandro Moguel. Sí, rápidamente yo nomás quiero agregar que ojalá esto sirva de experiencia, no pasó a mayores desde luego, solamente quedó ahí el mal sabor de boca de no haber podido participar el presidente en la conferencia mañanera del día de hoy porque la gente se lo impidió, o ese grupo de personas que estaba ahí incluida la gente se lo impidió, ¿verdad? Ojalá se aprenda de eso para que no suceda en posteriores eventos. Y desde luego yo también estoy de acuerdo en que deberíamos aprovechar mucho más las giras. El presidente de la República tenía destinado 3 o 4 días acá, y eso debimos haberlo aprovechado porque venía o viene a inaugurar algunas obras, algunos programas sociales, la reconstrucción, o sea, beneficios que de alguna manera van a llegar a ciertos grupos de personas, y bien pudimos haber sido mejores anfitriones. Ahí se queda el asunto, ni modo, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por su aportación en esta mesa.
mesa de análisis sobre la conferencia mañanera en AMLO. Juan Carlos, muchas gracias. Voy a cerrar con dos citas, ¿no? Cría manifestantes y te harán plantones. Y por la otra, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Ahí está. Está dicho todo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias por seguirnos. Ándale, pues, buenas tardes.